Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es un video que sigo expandiendo ahí está, que sigo expandiendo el inconsciente. Vine haciendo un cuadro que lo venía gestando y mi padre elevado Zach Lake, bueno, me guió justamente desde siempre, pero ahora con más claridad a hacer este cuadro, a, a expandir, a compartir con células, con maestros y maestras, el tema del abandono, el inconsciente, compartiendo información y recibiendo información y expandiéndolo. Y bueno, acá en este cuadro lo plasmé, gran parte de todo lo que vine gestando de hace tiempo, dándole claridad, yendo poco a poco a la profundidad de todas estas emociones, de todo este inconsciente, de todas estas situaciones que quedaba girando por no tener claridad del humano justamente, y como el cristal ya es y vibra tanto, 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 el humano gira, gira, gira por no tener claridad, la conciencia, por no seguir los pasos, poco a poco, en Dang Maruk, en Daangtron. Entonces el cristal vibra porque absorbe información nueva, información antigua, la plataforma, los pasos que sigue el humano con nueva información, cristales acá, cristales allá, entonces toda una mezcla de tanta vibración que el humano gira, 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 gira y simplemente arde y colapsa. Eso me estuvo pasando, yo colapso por tener tanta vibración, tanta verdad acumulada del cristal y el humano girando, niño. Entonces ahora haciéndolo paso a paso, voy a compartir este cuadro que tiene mucha información hermosa, que a mí me expande un montón y bueno, los que están con el tema del abandono y con las codificaciones que están acá, va a haber una claridad hermosa. Hay cosas lindas que vi que dije, ok, lo tengo que compartir, obviamente. Así que bueno. Ok, voy a acercar la camarita para que se vea. Yo hace rato estaba haciendo de nuevo el video y se me cortó. Ahí está. Ok, ahí va. Bueno. Quizá no se vea, pero voy a estar hablando y lo voy a estar explicando. Bueno, lo primero que me he dado cuenta a través de una maestra fabulosa que me lo hizo ver, yo simplemente no me he dado cuenta, era una situación que no la entendía, pero brotaba muchísimo, y el tema de ser visto, el externo. Yo lo tenía mucho con el no ser visto interno, pero el no ser visto interno lo reprimirá con el humano. Pero el ser visto externo va de la mano con el cristal y con mi codificación. Entonces el masculino no me vio y yo busco reconocimiento. El humano que gira queda con el yo ya sé, con el poder, porque el cristal ya simplemente el cristal es fabuloso y eso, pero la dicotomía del humano, como no entiende, cree saber todo y con eso le da poder. Entonces, el niño buscando verse con lo externo para que me reconozcan y así sentir el cariño del masculino. ¿Qué pasa? Yo de los 0 a los 7 años, cuando salgo del vientre de la madre biológica, el masculino no estaba en el nido. Entonces, no tuve el reconocimiento, absorbí que no tuve reconocimiento del externo, del masculino, y de ahí el abandono. El masculino me abandonó. Esta es la codificación, la más fuerte en realidad, pero se mezcla con el ser visto, porque acá con el ser visto yo busco siempre agradar, que me vean, que me reconozcan, que yo soy merecedor, que me veo y que todos me deben reconocer. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué brotó mucho más ahora esta situación? Siempre brotó, pero con la codificación del humano en no ser visto, lo reprimía mucho. Como había explicado en el principio, yo tuve el encuentro de Merlo de Maika y en Río Cuarto, empecé yo a vibrar tanto el cristal vibró tanto, 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 que cuando recibí toda la información que me dio Maika, las herramientas, el cristal, eh, veo esa situación, la vibro, digo, al fin puedo expresarme, puedo ser. Pero como hay un humano acá que está transitando su inconsciente y creyó que ya lo resolvió, hubo la dicotomía. Entonces,
me pasaba esto de ser visto, de serme el tonto, el niño, el agradar, el hacer chiste, la soberbia, que hizo que hubo esta dicotomía y arder muchísimo, 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 muchísimo. Decir que no, yo ya llegué, em, ya tengo todo, bueno, un montón de situaciones que me estuvo pasando, que lo vengo comentando en los videos anteriores. Esto sucede y bueno, pasa estas situaciones. Cuando lo veo, obviamente ardo porque era verdad. Y es como un impulso que me agarra, que yo estoy caminando o en situaciones que es un impulso que me agarran todo en el cuerpo, es inconsciente, que yo digo, ¿qué es esto? Y entonces como que empiezo a querer ser visto, a verme. Ese es el cristal que quiere ser, pero al tener esa dicotomía del humano, hace todas las cosas de niño. O sea, el cristal quiere verse, pero el humano, niño, que no es consciente de esa situación, se muestra a través del niño. Pero yo ya sé, del poder, quiero que mi padre me reconozca, mi padre no me vio, entonces voy a hacer de todo para que me vean. Entonces pasa esa dicotomía. Entonces, sale esto del ser visto, que no lo tenía, lo tenía como apartado, más que nada el externo. Tenía el interno, pero el externo lo tenía como no visto. Cuando me di cuenta, claro, hubo muchas situaciones en mi vida siempre, en donde el ser visto era muy obvio. Y lo veo en el linaje, el paterno, el masculino, le pasa lo mismo. No fue visto por el padre, me pasa lo mismo, se repite la situación, el aprendizaje, y entonces actúo en base a las creencias que yo veo de él como niño. Entonces me quiero ver como niño, me veo como niño. Quiero que me vean, reconozcan, pero como niño. No sino el adulto de cristal. Que bueno, eso se va expandiendo de a poquito gracias a la guía de Zach Tangelake. El abandono, bueno, el abandono ya lo tengo desde el vientre justamente. El masculino me abandonó. Yo tengo psoriasis. La psoriasis se me brota por este abandono y por emociones que tengo. La ira y la tristeza. Es un ardor que brota, se me pone la piel rosácea y arde. Y es un ardor de que no soy aceptado, no me acepto, no me quiero, no querido y no abrazado. Inconscientemente giro en estas situaciones, no las veo, las reprimo y me brota la piel. El elevado me las hace ver con las células y las células en mi cuerpo hablan. Y esto sucede cuando hay un conflicto de separación. Sucede cuando hay un conflicto, o sea, poner una discusión, no hay no se habla con la otra persona, con el aprendizaje, poner la pareja, hay un conflicto, no sé, una pelea, no se charla la situación, hay una separación y toda esa situación reprimida queda ahí guardada porque no la expreso, no se resuelve y la piel brota. Entonces, esto con la psoriasis se va a profundizar más toda esta situación porque está muy buena, es muy, muy, muy amplia lo que me sucede con esto, porque hay muchas cosas que suceden, no solo con este conflicto. Entonces busco agradar con el externo para evitar el abandono. Yo busco el masculino, cuando encuentro el masculino, de caso, la pareja, por ejemplo, busco agradar todo el tiempo para que ese masculino lo pueda yo tener. Busco el abrazo, el afecto, el cariño del masculino. Dependencia. Dependo del otro ser. Como yo no tengo mi masculino, dependo del otro ser. La sexualidad, obviamente el sexo. La intimidad excesiva. Sensación de soledad. Esto, lo que acabo de ver, es muy bueno, justamente con el cuadro de Maruk ayer en el vivo, que habló esto de que un ser que busca sexo todo el tiempo, que tiene esa sensación de sexo, es porque tiene abandono. Claro, esto me pasó, es muy obvio, yo íntimamente conmigo hay un exceso de mío que yo siempre me pregunté por qué me pasa esto a mí, o sea, por qué me pasa esto a mí, salió la víctima justamente, por qué me pasa, por qué me sucede esto siempre, por qué siempre tengo esa sensación inconsciente, porque es como un impulso, como el ser visto como que me lleva a hacerlo y no tengo claridad de la conciencia. Entonces me pregunté eso y el regalo ayer fabuloso que me dio mi padre a través de Maruk, de Dantron, fue esta situación. Y cuando la vi se me aclararon muchísimas cosas
tanto de verlas de lo externo como en mí. En el abandono, este abandono que lo observo de mi padre biológico, le pasaba lo mismo. Estaba en pareja, pero al no cumplir sus expectativas, para sentirse abrazado, sentirse que tiene el masculino, el inconsciente del abandono salía, entonces siempre hubo conflictos de que nunca estaba o estaba con otros seres. Yo absorbo esa información, como veo esa información en el nido, la reprimo porque no me gustaba lo que pasaba, obviamente. Veía un femenino del nido, madre biológica, triste, primero tristeza, porque el masculino, el externo, hacía de su vida justamente. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo esa misma sensación sexual, pero como veo que se hace mal, que yo digo, no voy a estar con muchos seres, lo hago íntimamente conmigo. Porque reconozco esa situación, pero al no tener claridad en la conciencia, no lo entiendo. Entonces es como una reprimición, es una reprimida, pero sin claridad de conciencia. Espero que se haya entendido eso. Cuando yo tengo pareja, mi primera pareja, yo pongo expectativa a esa pareja. En ese momento era inconsciente. Ahora tengo claridad de que en ese momento yo uso todo esto, busco agradar y un montón de cosas. ¿Qué hago? Con esa pareja, yo tenía 17, 18 años, con esa pareja, yo busco tener intimidades, tener ese abrigo, ese cariño, tener toda esa unión, pero seguida, o sea, lo quería tener siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque estaba el abandono justamente. Pero ese abandono brotaba porque casi nunca estábamos juntos, que es lo que yo quería, esa expectativa de quiero que esté siempre conmigo, quiero estar al lado siempre de ese ser, quiero que ese ser me dé todo el abrigo, el cariño, la intimidad y todas las satisfacciones, digamos, para no activar ese abandono. Pero como no sucedía, el abandono se activaba y entonces yo ahí donde decido, digamos, estar con otros seres, empezar como que ya no tengo las ganas de estar con ese ser. ¿Por qué? Porque las expectativas que yo les pongo a ese ser no me las da. Y como no me las da, busco en otro ser. Termino con ella o busco a cómo abrir la relación o verme con otros seres. Entonces, íntimamente, se rompe la relación. Todo esto lo hablo del humano y bien humano para que se pueda entender desde este inconsciente. Después todo esto será en conciencia. Yo ahora lo explico en este inconsciente como si estuviera el humano justamente. Pero después se hará el cuadro expansivo con Padre Elevado hablando en claridad. Pero primero es transitarlo, como me dijo, y explicar esto. ¿Por qué? Porque a muchos les va a servir, tanto como para mí como para muchos seres, de entender por qué sucede esto de que uno se apaga justamente, o sucede esto de sentir atracción con otros seres, o que este ser no me da no me da la expectativa, digamos, que yo quiero. Justamente porque sale el abandono y queremos, no, como que uno no quiere revivir, yo no quiero revivir el abandono, entonces pongo expectativa de ese ser, o busco controlar, en mi caso, el ambiente, para que ese ser se quede. Bueno, por eso es muy profundo justamente esto lo del abandono. Todo esto es para evitar revivir el abandono. Pero el abandono se revive igual, justamente porque se muestra y sucede. Eso con la primera pareja. Después yo tuve otra pareja que tenía el abandono también muy fuerte como yo. Entonces ahí nosotros sí teníamos esas sensaciones de toda esa expectativa que yo ponía. Pero cuando no sucedía, cuando no empezó a suceder, el abandono se revivió. Entonces pasó lo mismo. Desconfianza, mucho conflicto de separación, mucho choque y hundo, mucho choque y hundo, mucho choque y hundo, y en donde los seres simplemente se separan. Y en esta separación, este conflicto, brota la psoriasis, brota la soledad, la intimidad excesiva, porque ya no hay intimidad compartida, sino intimidad con uno propio excesiva,
por sentirse solo, la soledad. Entonces, esto con el abandono. Esto es lo que sucede con el abandono en mí y lo puedo reflejar y lo puedo ver en muchos seres que tienen el tema del abandono. Porque obviamente lo veo porque está en mí. No significa que le pase lo mismo a algunos seres. Quizás otros seres tengan otra situación con el abandono. Esto es lo que yo veo en mí y lo pude ver en muchas situaciones. Con el tema de la pareja es muy obvio. Me fue muy obvio. Acá algo lindo que me di cuenta, hermoso, ahora lo voy a explicar, es el sometimiento. Voy a ver si sigue grabando bien. Sí, perfecto. El sometimiento externo. El masculino me sometió. ¿Qué pasa? Yo me someto, el abandono, es así. Yo busco el masculino. Busco un masculino para que me abrace, para tener ese masculino. Entonces, una vez que yo tengo ese masculino en mi vida, ese ser externo a mí, porque yo dejo mi masculino interno en mí, lo busco afuera, cuando lo encuentro yo me someto para no revivir el abandono y depender del masculino, justamente, dependo del masculino, entonces yo me someto. Soy responsable, me someto a lo que el externo quiera y en ello me abandono. Dejo mi masculino y a su vez dejo de escuchar mi interno. Entonces dejo mi masculino y dejo mi femenino, o sea, dejo de escucharme. Me someto, me dejo de lado. Esto es muy obvio, entonces cuando yo encuentro un masculino es como que yo me achancho. Y yo siempre lo vi a mi padre biológico que le pasaba lo mismo y yo siempre solo ardía internamente y lo rechazaba. Cuando me di cuenta y lo empecé a rechazar, digo, bueno, ¿por qué lo estoy rechazando? Porque lo replico yo. Entonces ese rechazo es porque lo tengo justamente. Entonces cuando lo veo y lo empiezo a aceptar, se expande esto. Porque cuando yo empiezo a aceptar estas cosas, empiezo a ser verdad conmigo mismo, el elevado habla y me muestra por qué sucede esto. Si no, el humano gira, niega y no hay verdad, no hay expansión. ¿Qué pasa? Nosotros, los hombres, justamente, esto lo había compartido Maruk, tenemos un 70% de masculino y un 30% de femenino. Este es el equilibrio del ser en un templo masculino. Al revés sería con el femenino. Tanto masculino como femenino tienen al revés. El femenino tiene un 70 femenino y un 30 masculino, si no me equivoco. Pero no importa, se entiende eso. Entonces yo tengo un 70% masculino y un 30% femenino. Pero ¿qué pasa? Al pasar esta situación, yo no veo mi masculino. Entonces yo busco el masculino y para buscar el masculino afuera, yo dejo mi masculino de lado. Me paro en mi femenino y entonces no hay equilibrio del ser. Y como el equilibrio del ser es adulto, me quedo en niño. Hay un desequilibrio. Y uso estrategias. Uso la estrategia de pararme en femenino para atraer el masculino. Entonces yo siempre decía, ¿por qué soy súper dulce, cariñoso, mimoso, así como si fuera como una mujer, digamos? Siempre se me vio como ese femenino muy a flor de piel, esa delicadeza como rara, que yo la estaba viendo últimamente y digo, ¿por qué tengo eso? ¿Por qué voy de un polo al otro? Porque esto es un polo. Cuando lo vi como un polo, ahí me di cuenta de eso, porque empiezo a ser verdad, con esta situación, y ahí entendí. Y todo lo que vine comentando es por este femenino. Yo uso la estrategia para que venga un ser, eh, un ser en templo femenino, pero que tenga su masculino. Entonces, encuentro ese masculino, y cuando encuentro ese masculino, es como listo, encontré mi masculino, me achancho. Es como que me someto, y dejo que el masculino del otro ser haga lo que haga. O sea, dirija todo, accione todo. O sea, sería mi masculino en realidad, pero lo pongo en el otro ser. Es como, no lo aplico, no lo uso en mí. Lo dejo que el otro ser lo use. Entonces yo soy femenino, es como que yo estoy gestando, y a través del otro ser que haga todo lo demás. Entonces, esta dicotomía empieza a suceder como el otro ser tiene que pararse su femenino y yo me tengo que parar en mi masculino, empieza toda esta dicotomía, empieza todo este conflicto de che, ¿qué onda vos? No estás accionando, siempre yo, sos un niño, no haces nada, siempre tengo que accionar yo. Y entonces hay esa dicotomía, el otro se dice, pero vos tenés que pararte tu femenino, bueno.
¿Por qué pasa esto? Porque como no hay equilibrio, hay un desequilibrio tanto en uno, en mí mismo, como en el otro ser, por no pararse en su verdad, en su equilibrio, sucede esta situación. Y en esta situación, ahí es donde empieza el choque y hundo, el choque y hundo, el choque y hundo. Si no hay claridad, pasa esto. Si hay claridad, choque y expando, choque y expando. Entonces, yo justamente, si no me someto y toda esta situación, me paro en mi masculino, porque ya no requiero el masculino externo, sino mi masculino interno, mi acción interna, y simplemente yo me paro en el masculino. Pero esto es un proceso. Ahora entender esta situación es aplicarlo justamente. Yo lo veo, lo entiendo, pero lo tengo que empezar a vibrar justamente. Porque entenderlo no me sirve, porque con la mente no se puede entender esto. Ya no, porque queda obsoleto. Entonces, esto es muy clave, que yo lo pude ver, es muy clave cómo lo puedo aplicar en mi vida. Es como esta flor, en vez de ser picaflor, me convierto en una flor. Entonces me transformo en esa flor y atraigo un picaflor. Y ese picaflor que atraigo debería ser una flor. Y yo, que debería ser un picaflor, me transformo en una flor. Entonces ahí se cambio. Entonces el picaflor es como dice, che, pero yo tengo que ser la flor. Y esta flor dice, che, pero yo tengo que ser el picaflor. Pero no entendemos. Entonces está esa dicotomía. Entonces yo me tengo que parar en ese picaflor y justamente el otro ser, en este caso la pareja, en su flor. Pero primero en uno, porque si no, no sucede esa expansión. Si uno lo ve justamente, uno tiene que cambiar. Entonces esto, cuando lo dije, claro, pasaba eso en el nido. En el nido pasaba eso con la situación del masculino y el femenino del nido. El masculino encontró su masculino externo en el otro ser, que su femenino lo apagó. Entonces él se quedó en su femenino y quedó ahí. Es medio, yo le digo medio enredado justamente, pero uno tuvo que usar su femenino y apagar su masculino para encontrar un masculino, y así. Pero bueno, se va entendiendo esa situación. Ya con los ejemplos que estoy dando es muy claro. Acá la injusticia externa, justamente. Yo tuve de chico un abuso sexual, justamente una victimización. Me victimizan, entonces yo me quedo como aplico la victimización. Fui abusado por lo externo, justamente. No recuerdo la situación, que todo aquello, sé que fue... me dejaron cuidándome de una niñera que tenía un hijo, entonces hubo una situación ahí que yo no la puedo ver, sí la puedo sentir, sí la puedo vibrar, la vibro y justamente en los genitales. Este, mm, y es una injusticia. Esa injusticia, yo siempre evité ver la injusticia, pero todos los ambientes en los que voy siempre hay como una injusticia, siempre hay seres que se enojan o que hacen boxeo, o pelean, o siempre hay algo raro. Entonces yo hacía como si no hubiera pasado nada, no lo veía, no veía. Y claro, también lo rechazaba, como esta situación de sometimiento, lo rechazaba. Cuando lo empiezo a ver, digo, claro, esa injusticia la tengo yo reprimida, no la estallo. Y esa injusticia reprimida está acá en la ira, combinada con la tristeza tanto del abandono como en la injusticia. Porque yo me siento abandonado por el masculino, tanto con el femenino, y entonces al sentirme abandonado, pierdo las estrategias, me empiezo a tener mucho ardor, mucha tristeza, porque revivo una injusticia. Evito y niego mostrar mi abuso, injusticia, aislándome, justamente. Me aíslo y no muestro esa situación, la reprimo. Entonces yo me coloco una armadura, esta armadura de no me abro realmente, no me abro al otro ser, poner a la pareja, no me abro realmente porque desconfío de que el otro ser me pueda abandonar esa cosa y pueda tener un abuso. Entonces yo como que me defiendo. Uso mi masculino, pero lo uso en una defensa, lo aplico en escasez, no en abundancia. Siempre apliqué mi masculino en escasez, en la ira, en la tristeza. Ardo de injusticia internamente. Me poralizo y desconfío y me quedo a la defensiva. Me poralizo con la injusticia interna porque también viví injusticias, bueno, atropellos, que uno lo retan y eso en el nido. Entonces esta situación es,
no me abro realmente porque pienso que me van a engañar, pienso que me van a hacer algo, me van a abusar. Entonces tengo esta defensiva en todo momento. Este brota cuando la estrategia, la inteligencia, todo esto se desborda justamente. Revivo el abandono, como me siento que me abandonaron, me rechazaron. No tengo estrategia para yo someterme. El ser visto me hace quedar como un niño girando, intentando agradar. No encuentro maneras de que ese masculino se quede. Estallo, ardo, exploto internamente y vivo la injusticia. Se replica la injusticia. Me injusto todo. No, porque... y empieza todo. Esto es lo que sucede fuertemente en este inconsciente, justamente que lo vi a través de muchas situaciones últimamente y une todo lo que vine repitiendo en todo el linaje. En este ser visto pude ver justamente situaciones ancestrales que tienen mucho que ver, pero se me mostró nada más, pero la clave es seguir viendo acá el inconsciente, viendo el linaje acá, todo lo que me pasó de los 0 a 7 años y lo que repetí. Entonces, todas estas codificaciones potentes las tengo de la línea del linaje paterno, la línea de sangre masculina. El abandono, el ser visto, el sometimiento, la injusticia, la víctima y la incomprensión. No la anoté ahí, pero la incomprensión también. No me comprenden, no comprenden cómo me siento, entonces ardo. No me entienden, entonces ardo. En el nido hay conflicto de pareja y de separación conflictiva. Emociones no resueltas y reprimidas. Ambientes no resueltos. Necesidad y dependencia masculina. Falta de comunicación. Acá nada pasó. Todo esto yo lo absorbo. Tristeza, ira. No entiendo por qué suceden estas cosas. Y yo aplico esto de reprimir las emociones. Y entonces esto en el inconsciente me hace brotar en la piel, en el biológico. ¿Por qué? Porque empiezo a girar justamente, y como no soy verdad, porque vi que los seres en el nido no eran verdad con sus emociones, no eran verdad consigo mismo, decir, che, nos sentamos, somos adultos responsables, yo replico lo mismo. Ahora lo puedo ver y digo, claro, con razón, a mí me cuesta como abrirme, o no quiero abrirme, y cuando a mí me dicen, tienes que ser verdad, me frustro, digamos, porque tengo ese inconsciente ahí que como no lo tenía en conciencia, no entendía por qué tengo que mostrar eso. Ahora lo entiendo, ahora veo que esto estaba en el nido. Por eso fue importante y profundizarme en esto. Porque si no, obviamente iba así girando. Entonces entiendo que esa situación en el nido pasaba mucho y inconscientemente se absorbe. Masculino apagado, el del paterno, por encontrar afuera de él su propio masculino. Necesitar, tener. Entonces ya tengo el masculino, ya lo necesito y lo tengo. Entonces es un tener. No es del ser, su masculino. Entonces su masculino lo apaga. Y el otro ser prende su masculino y apaga su femenino. Y el masculino prende su femenino. Yo hago lo mismo, yo apago mi masculino, prendo mi femenino, el otro ser que ya viene con su masculino apaga su femenino. El femenino es frío, usa su masculino. Entonces yo no tengo también ese cariño del femenino y entonces también no tengo el abandono interno, bueno, tengo las codificaciones, pero la que más fuerte es el externo. Entonces, niño, el humano Luca, falta de comunicación, no se responsabiliza de sí mismo, depende de que los demás le digan qué hacer, justamente el sometimiento. Oasis de emociones reprimidas, brota la piel, creencia de soledad y no recibir cariño. Entonces uso mi femenino constantemente para atraer el masculino externo a mí y cuando aparece me desconecto de mí totalmente, usando mi femenino, que es un 90%, no reconozco mi masculino interno. Entonces, al ver todas estas situaciones, justamente, empiezo a atar cabos, empiezo a entender, a ver con claridad las... Ay, por aquí no quiero que se corte. Ahí está. Empiezo a ver
todo este inconsciente gracias a muchísimos maestros que me lo ayudan a ver, justamente. Gracias al elevado que, que me dice, que me guía, que ahora parándome en mi verdad, en ser responsable, en no ser tibio, en ser valiente, de profundizar, voy escuchando de a poquito la verdad y me dice, expandite, compartí, abrite, recibí, y entonces empieza este motor de expansión donde puedo ver esta claridad y entonces honor y gratitud a cada ser realmente que me muestra este aprendizaje, tanto los que están en esta claridad de la conciencia y los que no. Porque en todos lados que yo voy, la verdad que cada ser fabuloso me muestra aquello que tengo en mí. Que yo lo rechazo del otro, digo, ¿por qué así? Y lo tengo en mí justamente. Mi nombre cambió, no me había presentado. Saktang Elek es mi padre elevado. Makalek Eleik, mi gran vibración. Makalek, mi nombre cristal, justamente. Ya lo vibro muy parte de mí. Y encima es conectivo con el de mi padre. Justamente se expandió cuando estaba acá profundizando acá en el inconsciente, justamente. Y conectando con mi padre, bueno, a ver qué tengo que ver, dónde vamos. Entonces hubo una conexión más potente con mi elevado, justamente. Poder sentir esa vibración y ese abrazo de él poco a poco. Cada vez que voy viendo que quiero ser reconocido, que el abandono y teniendo más claridad. También el compartirles que a mí cuando yo me elijo a mí mismo, en muchas situaciones, me costó mucho justamente, porque fue elegir mi masculino, elegir mi acción, elegirme a mí, y no buscar afuera, no buscar el reconocimiento afuera. Entiendo de que si yo iba al encuentro de Miramar, el encuentro de Maika, justamente, eh, iba de nuevo a vibrar más todavía y a colapsar. ¿Por qué? Porque como no me puse, no me elijo y no acciono en ponerme a ver a la bitácora, la plataforma del inconsciente, de la conciencia de Daantron, que siempre lo vibré, que tenía que ir. Cuando escucho a mi elevado que me dice, vos vas de nuevo allá y te perdés, de nuevo no te estás eligiendo, yo digo, ok, claro, es verdad, no me estoy eligiendo. ¿Por qué no me estoy eligiendo? Porque si no voy a sentirme que no valgo, justamente esto del ser visto, que no valgo, la victimización, que no voy a estar a la altura, muchas emociones que las fui anotando justamente y las fui expandiendo y entendiendo que elegirse uno mismo es es seguir mis pasos, es seguir mi claridad. Yo quiero estar con el inconsciente y salir del inconsciente